Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Fantasy, cuarta edición. Ya sé que dije que me iba a pegar un descanso de Warhammer Fantasy y reseñar otras cosas, pero dije, bueno, venga, vamos a reseñar un libro más, porque hay muchos libros que reseñar en esta línea todavía que tengo pendientes y hay que ir adelantando material. Vale, hoy voy a reseñaros Ubersreik Adventures, o como a lo mejor lo traducirá en Debir, Aventuras en Ubersreik. Básicamente un suplemento que, para empezar, no tendría que existir. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que originalmente dentro de la planificación de la línea de Warhammer Fantasy por parte de Cubicle 7, la editorial que lo está sacando en original, ¿no? En inglés, de la que traduce luego Debir. Bueno, pues la planificación de libros que ellos tenían, este Ubersreik Adventures no estaba presente. Esto originalmente eran una serie de aventuras, algunas de ellas gratuitas y otras de pago, que iban a publicar única y exclusivamente en formato digital. Aventuras, de hecho, algunas de ellas traídas de ediciones anteriores y simplemente actualizadas a la edición nueva, como por ejemplo Si las miradas matasen o The Madmen of Godheim, que no sé cómo está traducida en castellano, y otras directamente hechas desde cero, ¿no? Como Slaughter in Spittelfeld o Bait and Watch, por poner un par de ejemplos de las que vienen aquí. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que este tipo de publicaciones, que como ya digo eran exclusivas de formato digital, tuvieron una buena recepción. Desde la comunidad, bueno, pues hubo bastante insistencia en que por favor, Cubicle saca esto en un libro, sacarlas en físico, no las dejéis solamente en digital. Y la gente de Cubicle pues al final acabó cediendo y dijo, venga, vale, lo sacamos en físico, y las agruparon todas en un único libro que han titulado, como vemos aquí, Aventuras en Ubersreik. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas tenían lugar bien en Ubersreik o en las zonas cercanas a esta ciudad en concreto del universo de Warhammer Fantasía. Por tanto, este suplemento, ya digo, es esta recopilación de estas aventuras, y en principio no iba a existir, pero bueno, al final ha acabado existiendo, y de hecho se ha hecho y se saldrá en físico dentro de poco, esperemos, una segunda parte llamada Ubersreik Adventures 2, ¿no? Con más aventuras que tengan lugar en esta ciudad, que los que hayáis jugado la caja de inicio de Warhammer Fantasy cuarta edición pues conoceréis perfectamente, porque es el lugar en el que se ambienta la aventura de esa caja y es la ciudad de la que nos hablan en el suplemento de trasfondo que viene en esa caja. Así que, habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a hacer la reseña del contenido de estas aventuras y de cómo está presentada la edición física. Como siempre, todo lo voy a repetir en todos y cada uno de los vídeos que le dedique a esta línea de juego, porque nunca se sabe cuál es el primero que vais a ver vosotros, pero siempre lo recuerdo y lo repito. Todas las, tanto la edición en físico que vais a estar viendo en este vídeo, como las páginas en digital del PDF que vais a ver del libro, corresponden a la edición original en inglés. Esto es así porque personalmente la línea que yo estoy siguiendo, que estoy comprando, es la original en inglés, para no esperar a la traducción en castellano, que tardará más o menos. Hay cosas que se pueden quedar en el tintero y así os hablamos de ella de un modo más completo. Y en el caso concreto que nos ocupa, porque además no está todavía publicado en castellano. Es algo que Debir ha afirmado que tiene intención de hacer, pero todavía no se ha publicado en castellano, y por tanto digamos que esta reseña está realizada antes de que este libro viese la luz en nuestro idioma. Así que vamos allá, vamos a empezar con la reseña y, como siempre, con la parte física. Bueno, pues metiéndonos ya de lleno, de cabeza, en todo lo que es el libro, en la reseña en sí misma, vamos a empezar, como hacemos siempre, hablando de lo que es la edición en físico, la presentación visual también del suplemento, o en este caso este libro de rol. Y, de nuevo, como he avisado, de la edición en inglés. En el momento de realizar esta reseña, este libro no tiene una contrapartida en castellano, no está publicado en castellano por parte de Debir,
todavía. En una entrevista realizada en nuestro canal afirmaron, ¿no?, que lo están traduciendo, que tienen intención de publicarlo, pero no tiene pinta de que vaya a salir dentro de poco. Así que de momento lo único que puedo mostraros, como todo lo que os muestro en la línea de Warhammer Fantasy cuarta edición, es la edición en inglés. Tendrá o no, ya lo veremos cuando se publique, alguna diferencia con la edición en castellano, más allá de evidentemente que cada una estará en una lengua diferente. Pero bueno, en principio sigo como siempre mostrándoos las ediciones originales de estos libros, que siempre, quieras que no, pueden servir para comparar con lo que acaba saliendo en nuestro país. Como es habitual, nos encontramos aquí ante un libro en tapa dura, tamaño A4, exactamente igual que el manual básico. Y como, de nuevo, repitiendo toda la línea, la misma tónica general, tenemos que lo que es la portada, lo que es la mayor parte de la superficie de estas cubiertas está en mate, es decir, no refleja la luz. Y en cambio algunos puntos, como lo que es el título, si lo pongo así, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones, si vemos, si tiene ese brillo, ese material diferente, más plástico, que refleja la luz. Por supuesto, todo esto tendrá un nombre técnico que seguro que alguno de vosotros sabréis, pero que yo nunca he controlado, y la verdad es que tampoco tengo un súper interés en controlar, más allá de saber o poder deciros que, mirad, es diferente, no es todo en mate ni todo en plastificado, vamos a decirlo así. Vale, el lomo 3/4 de lo mismo, respeta todo lo que es la línea. La única diferencia que nos vamos a encontrar aquí es que donde antaño en el manual básico y en el primer suplemento aparecía el logo de Games Workshop, ahora en este y en subsiguientes libros de esta línea aparece este simbolito, Warhammer Official Product o Official License Product. Vale, esto lo vamos a ver en todos los libros de rol de Warhammer, tanto de este Fantasy como de Soulbound o de Warhammer 40.000, y es, bueno, pues nuevo logo que tiene Games Workshop para señalar que es un producto oficial de Warhammer, ¿no? Licenciado. Bueno, pues más allá de ese cambio, lo que nos vamos a topar, pues como es habitual en el interior de las cubiertas, serían contracubiertas, se llaman, no lo sé. Bueno, el caso es que, como es habitual, nos topamos siempre con el mapa de Reikland, tanto por un lado como por el otro, y luego un libro de unas 127 páginas que estoy viendo aquí, es decir, es más, tiene más contenidos, algo más voluminoso que el de Noches Agitadas y Días Difíciles, el anterior suplemento del que os hablé. Y bueno, en la última página siempre hay un poco de publicidad, ¿no?, de futuras publicaciones, en este caso de la campaña El Enemigo Interior. Dentro del manual nos vamos a encontrar con la maquetación habitual, la vista hasta ahora. Sigue los mismos cánones, a doble columna, ¿vale?, por capítulos, con recuadros adyacentes para darnos desde las estadísticas de un monstruo a algún tipo de regla especial para dirigir esa parte en concreto de la aventura en la que nos encontramos, o simple información digna de ser mencionada. Lo que vamos a ver en este manual en cuanto a la presentación visual, lo que es el arte y demás, es que nos vamos a encontrar un arte bastante dispar, ¿vale?, que choca un poco con lo que estamos habituados en esta línea hasta el momento, que en general el arte era bastante consistente, ¿no? Todos tenían un estilo parecido. Ya vimos que en el anterior suplemento, en Noches Agitadas y Días Difíciles, aparecían personajes en blanco y negro, o mejor dicho, en escala de grises, y también ilustraciones a color, porque el libro era todo color. Esto se va a repetir aquí, pero cuando digo que vamos a encontrar una disparidad en cuanto a ilustraciones, es que, por ejemplo, vamos a ver cómo aunque el libro es a todo color, la primera aventura va a contar con prácticamente todas sus ilustraciones, mapas incluidos, en blanco y negro, y de hecho hechos a lápiz, prácticamente, ¿no? Es decir, ni siquiera en escala de grises, porque no son ilustraciones que hayan sido coloreadas ni nada por el estilo,
sino directamente como si se hubiesen hecho a lápiz, al menos es lo que me da la impresión. Todas ellas siguen esta estructura. La segunda aventura nos toparemos exactamente con la misma circunstancia, con alguna diferencia, y es que va a haber alguna ilustración en estas dos primeras que sí que sea a color, como tenemos esta de aquí abajo, pero no va a ser lo habitual en estas dos primeras aventuras. Como digo, nos vamos a topar con sobre todo blancos y negros. En la segunda aventura ya es más escala de grises, pero en esencia nos topamos con la misma situación. No vamos a tener ilustraciones o los mapas, por ejemplo, aquí lo vemos, fijaros, a color. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, como ya he mencionado antes, este suplemento en realidad no tenía que haber existido. Esto era una serie de aventuras que se estaban publicando en formato digital únicamente, en PDF. Algunas de ellas de forma gratuita, otras de pago, ¿vale? Y que si las tenemos ahora en físico es porque, bueno, pues que hubo insistencia por parte de la gente de que por favor lo publicasen en físico, y decidieron agruparlas todas en un único libro llamado Aventuras en Ubersreik, ¿no? En esta tercera de Heart of Glass también nos vamos a topar, salvo alguna ilustración que parece haber sido hecha específicamente para este libro, no estaba en la edición digital alguna de ellas, pues en blanco y negro, no hecha a lápiz, que sobre todo el asunto es que esa disparidad contrasta con lo que la línea que ha tenido Warhammer Fantasy hasta ahora y que sigue teniendo, ¿no? De las ilustraciones, bueno, pues a todo color y demás, solamente los PNJs en escala de grises, y además de un estilo un poco distinto, ¿no?, a lo que estamos habituados. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas aventuras eran gratuitas y evidentemente tampoco se iban a matar a hacer ilustraciones caras. ¿Qué ocurre? Que otras aventuras, ya sí, más pensadas para cuando la publicación en físico o directamente realizadas desde cero, como son por ejemplo esta de Slaughter in Spittelfeld, sí que cuentan con ilustraciones a color o ilustraciones en escala grises, es decir, con el mismo tipo de arte que cualquier otro libro de Warhammer Fantasy cuarta edición. De hecho, con los mismos artistas y además son aventuras hechas de cero, mientras que las otras, bueno, pues además son aventuras recicladas. Ves esa disparidad a lo largo del libro, pero insisto que tiene esa razón de ser. Es que esto originalmente iban a ser una serie de aventuras digitales, algunas de ellas gratuitas, otras de pago. Por tanto, nos topamos con esto, este suplemento que en cuanto a la presentación, bueno, pues sigue siendo la misma a la que nos tiene acostumbrados toda la línea Warhammer Fantasy cuarta edición, ¿no? De tapas duras, el mismo estilo de maquetación, una presentación visual al nivel exigido, ¿no? Un producto de este, sobre todo este rango de precio, de este, con este peso y con este renombre, ¿vale? Y lo único que, bueno, lo he mencionado, que nos vamos a topar con ese arte más dispar que, como digo, tiene su razón de ser. No es que de repente al publicar este libro la gente de Cubicle haya bajado el nivel, sino que realmente esto no estaba pensado que fuese a salir de esta manera, y se nota, ¿no? Si sabes un poco la historia, se nota ese cambio en el curso de acción de la publicación de estas aventuras. Algo que no se va a producir en suplementos posteriores. ¿Por qué? Pues porque son suplementos planificados desde el minuto cero para ser publicados en físico y, bueno, también en digital. Así que vamos a pasaros a hablar del contenido, de lo que son las propias aventuras y lo que viene en este libro, ya no solamente visualmente, sino el texto. De acuerdo, pues metidos ya en lo que es el análisis del propio contenido del libro, ¿qué nos vamos a topar aquí cuando empecemos a leerlo y a jugarlo? Bueno, pues que este suplemento lo que nos proporciona son 6 aventuras nuevas en la línea de Warhammer Fantasy cuarta edición, porque algunas de estas aventuras, como ya he mencionado,
vienen de ediciones anteriores del juego, que han sido rescatadas y actualizadas para esta nueva edición. Pero estas 6 aventuras, lo que nos tiene que importar es que son 6 aventuras independientes, no al contrario que sucedía en Noches Agitadas y Días Difíciles, que eran aventuras independientes, pero que todas conformaban una campaña. Aquí no sucede tal cosa. Cada una de las aventuras tiene su propio hilo argumental y no está pensado que haya ya un hilo argumental que las una a todas, ¿vale? Así que no nos vamos a topar aquí con ninguna campaña, sino con 6 aventuras, una antología de 6 aventuras independientes, cada una de su madre y de su padre, podríamos decir, que el único nexo en común que tienen es que están ubicadas o bien en la ciudad de Ubersreik o bien en los alrededores de la ciudad de Ubersreik. Por ejemplo, en pequeños pueblos o aldeas cercanos, pero que todos tienen, digamos, están ubicados dentro de lo que sería el territorio del ducado de Ubersreik. Localización en la que, si os seguís esta línea, os habréis dado cuenta ya que están poniendo mucho el foco por parte de los creadores. Esto es así porque digamos que lo que sucede en la metatrama del trasfondo de esta cuarta edición de Warhammer Fantasy tiene mucho que ver con Ubersreik y con la campaña del enemigo interior, ¿vale? Así que aquí vamos a ver cosas que nos hablan de esa metatrama, ¿no? Un montón de elementos de los que ya nos hablaron en la caja de inicio. De hecho, para dirigir este suplemento es muy recomendable, y te lo van a estar recordando a lo largo de todo el libro, contar en tu poder con esa caja de inicio, en concreto con el libreto de trasfondo de esa caja de inicio, porque ese libreto de trasfondo nos hablaba de Ubersreik, de los sucesos que están aconteciendo en Ubersreik y de los personajes más importantes que hay en Ubersreik. Algo a lo que se va a hacer mención y que va a aparecer mucho en todas estas aventuras. Pero como digo, son 6 aventuras independientes. Por supuesto, esto tienen que hacer marketing y se nos va a decir que se puede trabajar para unirlas todas en una campaña. Después de leerlas, os digo que no, que eso es puro marketing y es lo típico que cualquier autor te dirá, ¿no? ¿Esto se puede jugar como una campaña? Pues sí, claro. A ver, no. Se puede hacer si el director de juego se curra mucho trabajo para cambiar un montón de elementos que hagan que todo esto tenga un hilo argumental unido. De lo contrario, a ver, se pueden jugar seguidas. Sí, pero serían aventuras independientes que vuestros personajes o los personajes de tus jugadores van a ir viviendo dentro de lo que es la gran campaña que es su vida. Pero no hay un hilo argumental que una todo. Eso tendrías que crearlo tú desde cero. Y dentro de lo malo, bueno, pues sí que es cierto que se incluyen ideas en este libro que te ayuden a hacer ese trabajo, pero no te lo dan desarrollado. Así que, insisto, son 6 aventuras independientes que están pensadas para ser jugadas y disfrutadas en solitario, o para que las introduzcas en mitad de otra aventura o de otra campaña que estés jugando con tus personajes, ¿no? Porque algunas de ellas, por ejemplo, son aventuras que son de 1 o 2 sesiones, que realmente suceden o están muy pensadas para que tengan lugar mientras los personajes están en Ubersreik, pues por otros motivos. Entonces, bueno, pues puede pasar que mientras están viviendo aventuras, por poner un ejemplo, están intentando viajar hacia Ubersreik y por el camino les introduces esta primera aventura, ¿no? De If Looks Could Kill, básicamente si las miradas matasen, que llevará a los personajes, ¿no? a trabajar en una especie de empresa comercial donde los dueños tienen una cierta rivalidad y hay una criatura por ahí rondando peligrosa de por medio. No voy a decir más porque no quiero soltar spoilers a nadie, o sea, revelaciones ni destripes, nada por el estilo a nadie. Pero bueno, sí que hay que mencionar, o querría mencionar, de todas estas aventuras, las 3 primeras, que serían, si las miradas matasen, The Madmen of Godheim. A ver si llego hasta ella. No.
Y esta también de Madmen of Godheim. Y luego la de Heart of Glass, Corazón de Cristal, que es la tercera. Estas son las que yo creo que más sesiones van a durar. No lo podría decir con seguridad. De si las miradas matasen, lo sé al 100% que es de una edición anterior. No es una aventura 100% nueva. En el caso de The Madmen of Godheim o de Heart of Glass, no sé si están recicladas de viejas aventuras para otras ediciones del juego. Me da la sensación de que sí, pero no puedo poner la mano en el fuego de que así sea. No obstante, a lo que iba es que estas tres aventuras son las que tienen mayor duración, mayor desarrollo y digamos que bueno, son tres aventuras diferentes. Al menos las dos primeras sí tienen un tono un poco parecido porque tienen que ver tanto en cuanto a que hay una criatura por medio, ¿no? Entonces, bueno, sé que tienen, digamos, no son aventuras tanto de politiqueo o de otro tipo, sino aventuras ni de terror ni nada por el estilo, pero sí aventuras más pues propias de fantasía, ¿no? De matar a un monstruo. Como digo, estas tres son las que tienen mayor duración, a mi juicio al menos, tanto por número de páginas como por al final, viendo el desarrollo que tienen y demás, da la sensación de que los jugadores van a tener más implicación con ellas o van a invertir más tiempo en completarlas, a mi juicio. Y de las tres últimas, la cuarta y la quinta, que serían Slaughter in Spittelfeld y Bait and Watch, son aventuras muy cortas. Ambas tienen lugar dentro de la ciudad de Uberreik y son aventuras para 1 o 2 sesiones, dependiendo del número de horas que juegues con tu grupo. Son aventuras de 1 a 2 sesiones. La Slaughter in Spittelfeld básicamente pone a los jugadores encerrados en un edificio que acaba de ser acordonado por autoridades sanitarias porque hay un brote de una enfermedad que no han identificado qué tipo de enfermedad es y no dejan salir a nadie, están confinados. Esto nos recuerda algo, ¿verdad, amigos y amigas? Así que ponen a los jugadores en ese punto. Y en la quinta, la de Bait and Watch, bueno, pues les lleva a involucrarse en una cacería de brujas, de la que acaban siendo partícipes casi sin pretenderlo, ¿no? Porque ellos a lo único que iban eran a visitar una boticaria por curación o productos de curación y demás, y al final acaban viviendo una aventura, ¿no? Con unos cazadores de brujas por ahí, herejes por allá, y bueno, no voy a mencionar nada más para no destripar nada, pero insisto que en un par de sesiones esa aventura se ventila. La última de todas estas aventuras, que es la de Guilty Party, esta es una aventura que se hizo específicamente para este libro, una vez se sabía que se iba a publicar en físico. Quiero decir con esto que esta última aventura no estaba pensada para salir en digital, sino que la diseñaron ex profeso para este libro, este Uberreik Adventures. Una vez ya decidieron agruparlo todo en un solo volumen, está pensada para servir como aventura de introducción a la campaña del enemigo interior. De todas, para mí es la que menos me ha gustado. Lleva a los personajes a verse involucrados o a ser utilizados en una disputa entre empresas cocheras, caravaneras, vamos a decirlo así, de transporte. Y básicamente la aventura es un viaje hasta llegar al destino y viviendo una serie de sucesos a lo largo de ese viaje. No obstante, por más que en la aventura se mencionan toda una serie de confabulaciones entre las diversas facciones, ¿no?, que están en liza, vamos a decirlo así, realmente no he visto que en el desarrollo de la misma eso se vea, o que los jugadores vayan a ser testigos de ellos, de todo ese trasfondo interno que tiene la historia de esa aventura. Así que a mí es la que menos me ha gustado, la que menos interés me genera a la hora de decidirme a dirigir una de estas aventuras, por más que sirva como nexo al enemigo interior, que realmente el único nexo que tiene con el enemigo interior esa aventura es que a lo largo de la misma
vamos a encontrarnos a diversos elementos, penejotas y demás, que serán importantes luego en la campaña o en el inicio de la campaña, ¿vale? Y que lleva también un poco a los personajes a estar en una posición determinada para poder comenzar esa campaña, ¿no? Sobre todo en el caso de que hayan vivido más aventuras y a lo mejor tengan un estatus algo mayor, bueno, pues va más encaminado a dejarlos en esa posición desamparada para que tenga sentido que empiecen la campaña del enemigo interior en las condiciones que se supone que deberían empezar un grupo de jugadores esa campaña. Pero ya digo, a mí no es la que más me ha convencido, por el contrario, me quedaría con Slaughter in Spittlefell, ¿no? Esa aventura que ya he descrito, que tiene a los personajes encerrados en un edificio de los barrios pobres de Ubersreik, que está en cuarentena, porque creo que la trama y la metatrama y demás está bastante chula y es una aventurilla así muy corta, que ya digo que en un par de sesiones se ventila, pero que es bastante diferente a cualquier otro tipo de aventura que vayamos a encontrar en este suplemento. Un último apunte que quiero hacer a raíz de hablaros de este contenido y de todas estas aventuras, ¿no? Que luego ya todo el tema de qué aventura te gusta más o qué aventura te gusta menos va en cuestión de gustos de cada uno y de cómo la dirija vuestro director de juego. El último apunte que quería realizar en ese sentido es el hecho de que, aunque yo he mencionado que estos son aventuras independientes y que realmente, aunque te lo intenten vender así, tú de esto no puedes hacer una campaña tal y como está, ¿vale? Tendrías que trabajártelo para poder convertirlo en una campaña que tuviera, cada una de las aventuras tuviera relación con la siguiente, aunque no está pensada para eso, y tendrías que trabajártelo. Cada una de estas aventuras tiene en su parte final un par de páginas que nos dan indicaciones, voy a decirlo así, para hacer una serie de cambios en la propia aventura. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos comentan son diversas maneras de involucrar a los jugadores en la aventura. Es decir, cómo hacer que piquen el anzuelo para acabar jugando esta aventura. Siempre nos dan varias opciones, dependiendo de cómo sea tu grupo, pues son ideas para que puedas empezar tú la aventura de un modo u otro. Otras de los consejos, porque al final es lo que son consejos que nos dan, bueno, pues son cambios que podemos hacer en la aventura, pues para hacerla más difícil, por si acaso nuestro grupo de jugadores tiene unos personajes ya algo más veteranos, escenas que podrían realizarse de forma diferente o a la que les podrías introducir una serie de cambios para hacerlas algo más largas o aumentar un poco el tono humorístico de esa escena. En fin, consejos al fin y al cabo para a la hora de dirigirla, bueno, pues cambiar un par de cosillas. Y lo último que suelen incorporar es un cuadradito en el que nos ponen esto, ¿no? De está todo conectado, que básicamente son indicaciones de penejotas que puedes sustituir para poner a otros de otras de las aventuras de este libro, incluso de otras aventuras publicadas de la línea de juego, para que digamos que esos personajes, esos penejotas, sean villanos recurrentes o aliados recurrentes en las historias de tus jugadores, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, en esta aventura aparece este mago, ¿vale? Puedes sustituirlo por este otro mago de esta otra aventura, y de esa manera, si las juegas juntas una detrás de la otra, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Que vuelve a aparecer este personaje que ya os topasteis, y de esa manera digamos que se crea una interconexión entre las aventuras que van viviendo tus jugadores, por más que cada una de ellas tengan historias únicas e independientes, ¿no? Pero aparte
Ya todo, pues puedes poner esos nexos de unión que van a ser esos PNJs recurrentes que al final acabarán, si aparecen mucho y dan por saco mucho a tus personajes, a tus jugadores, pues se pueden convertir, ¿no?, en ese villano recurrente o en ese aliado recurrente que con el que se van topando en sus aventuras. Y siempre, ya digo, en estos recuadros nos ponen todos estos ejemplos de cambia este personaje por este otro. O a lo mejor aquí aparecen estos enanos. Bueno, pues el padre desaparecido de estos enanos huérfanos podría ser este otro enano que aparecía en esta otra aventura de este libro. Y así vacilando ideas que, como digo, una las distintas aventuras. Pero estos son simplemente pequeños hilos que nos sirvan para interconectar estas aventuras y hacer un poco que todo esté más cohesionado. Pero en ningún momento son suficientes como para que esto sea una campaña, ¿vale? Esto lo quiero dejar muy claro. Por más que te den estas indicaciones, que se agradecen muchísimo, de puedes hacer estos cambios, en ningún momento sirven para decir, esto es una... Si haces este cambio y este otro, ya tienes montada la campaña, ¿no? Ya tienes montado el hilo argumental general de todo esto. No, no es así. Son curiosidades que pueden añadir mucho valor a tus partidas si lo que estás haciendo es básicamente una especie de campaña abierta en la que realmente tus jugadores han hecho unos personajes y no tienes un hilo argumental establecido, sino les pones ahí, les plantas en mitad del mundo y que ellos investiguen y vayan viviendo las aventuras que surjan orgánicamente, entre las que puedes tomar estas aventuras, no introducírselas. Bueno, pues están hechos para eso, pero no para que esto lo juegues una detrás de otra como si hubiese una historia común contada a lo largo de estas 6 aventuras. Así que ese es el último apunte que quería hacer, como comentaba. Me parece que bueno, es algo que yo personalmente valoro muy positivamente de todo lo que es el suplemento, que te den estas ayudas, indicaciones, consejos que al fin de cuentas lo único que hacen es añadir valor a la propia aventura y a la propia dirección, si tú quieres introducir estos cambios. Sobre todo en algunas aventuras es bastante necesario, ¿no? Como por ejemplo la de Bait and Watch, que si no te dan esas indicaciones de cómo engatusar a los jugadores para que se involucren en la trama de esta aventura, es muy posible que les pase desapercibidos, porque realmente la propia historia el propio inicio, mejor dicho, de Bait and Watch, pues no es un gancho que los jugadores puedan seguir, ¿no? Es algo muy circunstancial. Por eso, que te añadan estos consejos siempre va a ser positivo y es algo que me ha gustado mucho. Más allá de eso, lo dicho, 6 aventuras independientes, las hay mejores, las hay peores. Yo me quedo con Slaughter in Spittlefell. The Guilty Party es quizá la que menos me entusiasma, pero bueno, yo creo que va siendo hora de que pasemos a la valoración final, si os parece. Así que vamos allá. Bueno, pues ya en la valoración final, yo creo que esta va a ser corta porque no tengo mucho más que aportar ya de lo mencionado. Uber's Rake Adventures, un libro de 6 páginas que, a mi juicio, teniendo en cuenta que... de 6 páginas, de 6 aventuras, que a mi juicio, teniendo en cuenta que esto no estaba pensado para aparecer en este formato, sino que fue una decisión posterior a la publicación ya de varias de estas aventuras, el juntarlas todas ellas, creo que está bastante bien el resultado final, teniendo en cuenta, ya digo, cómo ha sido el contexto de su concepción. Personalmente lo prefiero, me ha gustado mucho más que Noches Agitadas y Días Difíciles. Ya mencioné en la reseña de ese otro libro que, aunque está pensado para que sí que sea una campaña y demás, me resultaba un estilo de aventuras que no me gustaba y que además me parecía tremendamente repetitivo, jugar 5 aventuras seguidas exactamente con la misma estructura.
Aquí no se repite el mismo caso, cada una de las aventuras es diferente, por más que te den indicaciones para jugar varias de ellas o que todas tengan lugar en una gran campaña que estés jugando con tus amigos, no es esto ninguna campaña, y vamos a tener aventuras además de distintas temáticas o distintos géneros posibles que se pueden hacer con Warhammer Fantasy, ¿no? Tenemos desde, yo que sé, aventuras más de exploración y cacería de monstruos, ¿no? Como si las miradas matasen. Hay otras aventuras de terror, como por ejemplo The Mad Men of Godheim o Slaughter in Spittlefell. Aventuras más de intriga, como Heart of Glass. Incluso aventuras de viajes, como The Guilty Party, o que traten y tengan que ver con lo que son las persecuciones, ¿no? A los brujos, en el caso de Bait and Watch. Además, todas ellas de diferente duración, ¿no? Tienes unas que duran bastante más, son bastante más complejas, van a mantenerte entretenido durante más sesiones. Otras que, bueno, en una o dos sesiones te las ventilas rápido, ¿no? Y es más un aperitivo que una aventura que te vaya a durar o tenga ocupados a tus jugadores durante mucho tiempo. Ya digo, toca bastantes palos y creo que la sensación final a mí me resulta mucho más interesante, porque esto es lo típico de, bueno, a lo mejor hay una aventura, como me ha sucedido, ¿no? Que con The Guilty Party, que no me llama mucho, no me gusta, pero en cambio tienes otra que sí te gusta más, porque en esencia, al haber esas diferencias entre todas y cada una de ellas, pues siempre puedes encontrar alguna que te llame la atención y que te implique a decir, oye, voy a dirigir esta. De entre todo este popurrí, esta es con la que me quedo y esta es la que quiero llevar a mesa. Por lo tanto, mi evaluación final es positiva. Y ya digo, más allá de los pequeños detalles que le pueda encontrar, todos ellos sin duda derivados de cómo ha sido concebido este libro, originalmente Aventuras Independientes en digital, y yo luego ya unido todo ello en un único volumen, y las disparidades, ¿no? Que hay entre estas aventuras, sobre todo a nivel de arte, precisamente por esta circunstancia. Más allá de esto, para mí la evaluación es muy positiva y preferiría mucho antes este libro al de Noches agitadas y días difíciles. De hecho, si alguien quiere empezar un poquito con Warhammer, yo le recomendaría más que se viese un poco estas aventuras, a ver si alguna le llama la atención y se lanzase a dirigir una de ellas, más que jugar Noches agitadas y días difíciles, que tiene un enfoque bastante diferente, que ya digo que a mí no me convenció, por más que entendía perfectamente cuál era el enfoque, no compartía el interés por él. Así que lo dicho, hasta aquí llega nuestra reseña de este Ubersreik Adventures o Aventuras en Ubersreik. A ver qué tal está la segunda parte, porque también la tenemos, de momento solamente en digital, y me suelo esperar a que esté en físico, me gusta leer en físico más que en digital. Y también veremos futuros libros, como esa campaña del enemigo interior, que sin lugar a dudas tenemos que reseñar en este canal. No obstante, esta vez sí, por más que me retractase al final de las palabras dichas en el último vídeo, esta vez sí voy a darle un parón a Warhammer Fantasy. Voy a reseñar un juego nuevo dentro de unas semanas, que es con el que estoy ahora metido en la lectura, y luego ya volveremos a Warhammer más adelante. De momento, esto ha sido la reseña de Ubersreik Adventures. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues ya sabéis, le dais a me gusta, dejéis un comentario, incluso si es un comentario negativo, cosas que creéis que no compartís conmigo, estoy abierto a hablarlas. Y por supuesto, si queréis ver más vídeos como este, partidas, entrevistas, charlas y mil contenidos diferentes más, no dudéis en suscribiros en 5 minutos roll. Por mi parte, servidor Lord Psycho se despide. Nos vemos. Adiós.